Hola libros, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, como veis por el título, os traigo un top de novelas históricas. Y es que hacía mucho que no os traía este tipo de vídeo, aunque sabéis que os encantan, porque de verdad que pensaba que ya lo había hecho de todos los géneros. Pero no, he descubierto algunos géneros de los que todavía no había cogido y seleccionado mis favoritos. Así que volvemos a este tipo de vídeos. He intentado traer distintas propuestas y me ha costado mucho seleccionar porque es un género que me gusta bastante. Así que vamos a empezar dentro vídeo. Bueno, para libros, como os decía, esto es un top de mis 5 libros de narrativa histórica. He intentado traer libros bastante diferentes entre sí porque sé que me veis tanto personas de 12 años o así, como público más adulto, así que bueno, como creo que es un género muy recomendable para todas las edades, y he intentado escalarlos, digamos, desde los libros más juveniles hasta los libros más adultos. Aunque, como siempre digo, esto depende no solo de la edad, sino también del contexto, del tipo de lector, etcétera. Entonces, si un libro os llama, que no os frene, que esté destinado a un público más infantil o a un público más adulto. Ahora sí, empezamos. El primer libro del que os quiero hablar es La ciudad de las sombras, de Victoria Álvarez. Victoria Álvarez es probablemente, al menos en mi opinión, de las mejores autoras nacionales que tenemos en España. Es una autora que se mueve como pez en el agua en cualquier tipo de género. La hemos visto tanto en retelling, terror, histórica, fantasía, paranormal, y seguro que se atreve con un montón de géneros más. La verdad es que es una delicia leerla, escribe maravillosamente, pero sí que es cierto que se nota que su pasión es la historia. Entonces aquellos libros que tienen un componente histórico, digamos, más elevado, se disfrutan enormemente porque esa pasión se nota. Es el caso de La ciudad de las sombras, primer libro de la trilogía de Elena Lennox, porque sí es una trilogía. Este libro en concreto nos traslada a la India, a la ciudad maldita de Bangra, en plenos años 20, donde una joven Elena va a buscar a sus padres, dos arqueólogos bastante conocidos que han decidido adentrarse solos en esta aventura, y a Elena no solo no le hace gracia, sino que tiene una corazonada de que algo les va a pasar, así que se atreve a ir tras ellos. La verdad es que es un libro muy divertido, es un libro muy ameno de leer, es súper fluido, pero es que encima la autora nos habla tanto de gastronomía, arquitectura, nos habla de leyendas, historia, y casi sin que te das cuenta. De hecho, que cuando cierras el libro te das cuenta de todo lo que has aprendido. Además es un libro muy completo, una saga muy completa. No solo es histórica, sino que también hay aventura, drama, romance, algún tipo así de leyenda que no se sabe si es real o no. Yo los disfruté enormemente, es una de mis trilogías juveniles favoritas. Y es que encima, si os engancha, la autora tiene una trilogía un poco más adulta que está relacionada con estos libros, que es la de Dreaming Spires, y que la verdad es que está muy bien, es muy similar, pero tiene, digamos, un componente un poco más paranormal que disfruté muchísimo. No os puedo decir cómo están relacionados, pero actúa a modo de precuela de estos libros, así que ya os digo, una pasada. El siguiente libro del que os quiero hablar es El fabricante de muñecas, de R.M. Romero. Este libro es probablemente de lo más diferente y original que he visto en el género en muchísimo tiempo. Se sitúa en la invasión nazi de Cracovia, ciudad de Polonia, pero nos entrecruza esa historia con una más de fantasía, de manera que se nos cuentan paralelamente dos historias. Por un lado, la de Carolina, una muñeca que vive en el país de las muñecas, que de repente de la noche a la mañana ve que es invadido por las ratas, que destruyen absolutamente todo, asesinan, eliminan cualquier vestigio de historia, les hacen sentirse avergonzados y tienen que huir de su propio país. Y por otro lado nos cuentan la historia de un juguetero polaco que ve esta invasión de Cracovia y tiene que enfrentarse a ella. Estas dos historias se entrecruzan en el momento en el que Carolina, huyendo del país de las muñecas, despierta en la juguetería de este hombre. La verdad es que es una novela maravillosa, me parece mágica. Es muy interesante como la autora nos está contando la invasión de Polonia de dos maneras diferentes. Por un lado, la que se asemeja un poco más a la realidad, y la otra en el país de las muñecas, lo cual ayuda mucho en ciertas escenas que serían más truculentas. Además, permite que lectores un poco más jóvenes puedan leer este libro sin tener que leer esos detalles más escabrosos, porque parece una tontería, pero si está protagonizado por muñecas y ratas, no es lo mismo. Ya os digo, es una historia maravillosa, no os voy a mentir, es triste. Yo lloré bastante con este libro, pero a la vez cuando lo cerré no podía dejar de pensar en la maravillosa historia que había leído.
me pareció el descubrimiento dentro del género y sin duda siempre lo recomiendo, y cada persona a la que se lo he recomendado me dice que le ha gustado, así que no sé a qué estáis esperando para darle una oportunidad. Ahora vamos con un libro que yo al principio no entendía que estuviese destinado a un público juvenil, pero sin embargo viene con guía de lectura y todo para leerlo en institutos. Estoy hablando de Entre tonos de gris de Ruta Sepetys. Este es el primer libro de la autora que yo leí, además fue la primera lectura conjunta de un club de lectura. Y creo que es probablemente la única lectura cuya nota media entre todos los participantes creo que rondaba el 9,25, el 9,5. Es que ninguno bajó de esas notas y la verdad es que nos encantó. Es una historia dura. Es cierto que yo no lo recomendaría, o sea, lo recomendaría en institutos, es cierto, para bachiller a lo mejor, pero no para edades más jóvenes. Pero aunque no lo leas en clase, os recomiendo que os hagáis con esta edición de en bolsillo que viene con su guía de lectura y que luego reflexionéis y hagáis las actividades, porque la verdad es que os van a ayudar a entender muy bien lo que habéis leído y a reflexionar sobre ello. Es un libro que es muy necesario reflexionar. Una de las cosas que más me gusta de Ruta Sepetys es que cuando hay un boom de determinado elemento histórico sobre el que se escribe y que solo salen libros de eso, ella coge un detalle más desconocido. Por ejemplo, en plena época en la que salían libros de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de concentración, pues ella cogió y sacó un libro de los gulag stalinistas. También en la misma época, pero es cierto que hay bastantes diferencias y que era muy interesante sacar esta historia que yo al menos no había visto en literatura, o al menos no de manera abundante. Empezamos la historia en 1941 en Lituania, donde Lina está muy preocupada porque a su padre se lo llevaron semanas antes y no volvió. La cosa es que una noche la policía secreta soviética irrumpe en su casa y se lleva a su hermano, a su madre y a ella pues a los gulags. Es muy duro, no solo que el libro esté narrado por una niña, sino que tú ves que durante el trayecto hasta el gulag stalinista el público que va en esos vagones hacinados son niños, mujeres, ancianos e incluso enfermos, y esto pues te hace empatizar un poco más. Lo pasas peor, además están aterrados porque nadie sabe qué es lo que pasa una vez te meten en el vagón. Y bueno, la verdad es que el trayecto hasta allí es bastante difícil de leer, muy interesante. Es un libro que recomiendo muchísimo, que recomiendo encarecidamente. Pero ya os digo, cuando llegan a los gulags, la historia se pone cada vez más complicada, obviamente. Además acompañamos a una Lina bastante pequeña que tiene que aprender a sobrevivir en este nuevo mundo, y vamos acompañándola a lo largo de los años, a ella, a su hermano, a su madre, incluso a algunos amigos y vecinos suyos que también están allí. Es una historia que ya os digo, me pareció increíble, que recomiendo mucho y que considero muy necesaria. Y bueno, si no lo habéis leído, ya estáis corriendo a la librería. El siguiente libro del que os quiero hablar es La ladrona de libros de Markus Zusak. Es un libro que siempre había ido posponiendo todo el rato porque no me atrevía, no sé por qué. Supongo que cuando lo empecé a ver en blogs, digamos que al final acabé un poco harta de verlo y de que todo el mundo le gustara, y tardé mucho en leerlo. Pero os digo que en el momento en el que lo terminé dije, corriendo, tengo que hacerme con la película porque no puede acabar aquí, necesito más de esta historia. Me gustó mucho, de hecho lo saqué en la videoteca muchas veces y al final nunca la vi porque sentía que no iba a estar a la altura de tan maravillosa historia. Uno de los elementos que más me gusta de ella es el narrador tan particular que tiene. No voy a decir quién es el narrador porque no sé si la identidad se dice al principio o al final y no quiero hacer spoilers, pero ya os digo, es un narrador muy peculiar, con una personalidad muy interesante, que sabe todo de todo el mundo y que en muchas ocasiones te hace spoilers y además no se arrepiente de ello. Muchas veces te avisa que te va a hacer un spoiler y le da igual porque es necesario para contarlo. Va entrecruzando un poco de pasado, presente, y la verdad es que me gustaron mucho estos vaivenes porque es cierto que te permiten tener una visión más global de lo que está pasando. Sigue la historia de Liesel, una chica que pierde a su madre y empieza en una nueva familia. La cosa es que adora a su padre es algo dura, pero también la adora, pero vive una situación muy difícil en pleno apogeo de la Alemania nazi. Entonces Liesel decide que va a salvar todos los libros que pueda de las hogueras que hacen los soldados alemanes, y es muy bonito cómo intenta poner de su parte todo lo que puede para conseguir rescatar esas historias. Además se entrecruzará su trama con la de un joven judío que escribe historias maravillosas. De verdad es un libro que te deja con la boca abierta, me gustó muchísimo, ya os digo, es muy particular, pero no sé por qué lo dejé ir tanto tiempo, así que desde aquí por favor os pido que no os pase como a mí. Si lo estáis proponiendo porque os da miedo, porque no os atrevéis, porque no sepáis si es para vosotros, seáis como yo, no lo sigáis proponiendo porque de verdad os va a gustar un montón si os gusta este género.
Y vamos con el último libro, como os adelantaba ya, era de Ruta Sepetys también. Lágrimas en el mar es quizá mi libro favorito de Ruta Sepetys. Aunque Entre tonos de gris está también a la par, pero creo que es un libro que completamente redondo. Es cuando lo cerré, dije, esta autora es mi autora favorita de histórica, sin la menor duda. Y bueno, otra vez se da lo que os adelantaba, se centra en tragedias menos conocidas dentro de la historia. En este caso nos habla del Wilhelm Gustloff, un buque alemán destinado a trasladar a refugiados, a personas alemanas que estaban huyendo del avance de las tropas soviéticas. La cosa es que desde el principio te avisan que el buque se va a hundir. Entonces tú ves a esas personas que ponen sus esperanzas y toda su fe en llegar a ese buque y se os parte el corazón en mil pedazos. Además es una novela coral. Tiene 4 narradores, 3 que os encantarán y uno al que odiaréis. Este último del que os hablo es un soldado alemán que le gusta demasiado la parte desagradable de su trabajo, por decirlo de alguna manera, sus pensamientos, su forma de actuar, cómo se autojustifica, demuestra bastante cómo se convencía a los más jóvenes para unirse a la juventud de hitlerianas. Pero bueno, vamos a centrarnos en los otros 3 personajes y estoy hablando de Joanna, una enfermera lituana cuya vocación es ayudar y que está deseando poder llegar allí, de Florian, un joven que parece estar ocultando un secreto que no puede decir a nadie, y luego por otro lado tenemos a la joven y encantadora Emilia, una chiquilla que parece traumatizada por algo que le ha pasado, apenas socializa, apenas se comunica con los demás, parece auténtico terror. Entonces es muy interesante ver cómo la ven los demás y luego su mentalidad, que es súper inocente, súper dulce, cómo cuenta su vida en sus puntos de vista, porque la mayor parte del tiempo está pensando en el pasado. Y ya os digo, se entrecruzan estas historias, les cojo muchísimo cariño a estos personajes, por eso es tan duro. Incluso le coges cariño al resto del grupo que está avanzando hasta allí. De hecho, recuerdo especialmente un anciano zapatero que decía que la mejor forma de conocer a una persona era viendo qué zapatos llevaba, porque te desvelaban muchos detalles de la personalidad de esa persona. Y luego había un niño que era aprendiz de ese zapatero y que también se te rompe el corazón cuando lees sobre ellos. Ya os digo, me gustó especialmente, me pareció perfecto. Este lo hemos leído todos en mi casa y me encantó poder comentarlo. De hecho, si alguna vez organizo una lectura conjunta de Ruta Sepetys, seguro que organizo una lectura conjunta de Lágrimas en el mar, porque es un libro del que merece la pena reflexionar. Y si lo habéis leído, por favor, mandadme un mensaje por redes sociales y me comentáis en privado, para no hacer spoiler a la gente, qué os pareció. ¿Qué os pareció además el final? Porque tiene un giro bastante inesperado que me dejó con la boca abierta y me gustó mucho. Así que bueno, la verdad es que lo disfruté enormemente. Y bueno, para libros, hasta aquí la lista de mis libros favoritos de narrativa histórica. Se han quedado fuera muchos libros de los que me encantaría hablar. De hecho, probablemente ya os haya hablado en algunos otros vídeos. Pero bueno, todos los libros de los que aquí os hablo es que no bajan en mi Goodreads de 4 estrellas. De hecho, creo que todos son de 4,5 y 5, pero por si acaso os digo 4. Ya os digo, son libros que me han alucinado, que me parecen muy necesarios, un género que normalmente pasa desapercibido o que se piensa que es un género que va a ser aburrido y todo lo contrario. Así que espero que os hayan gustado mis recomendaciones. Por favor, dejadme en los comentarios vuestras recomendaciones para mí, libros de histórica que os hayan encantado, porque estoy buscando lecturas nuevas. Ahora sí que sí, nos vamos. Adiós.